Hola, bienvenidos a su sesión de análisis de movimiento de columna y articulación temporomandibular. Comenzaremos hablando de la columna vertebral. Esta está conformada por 4 curvaturas: la lordosis cervical, que está conformada por 7 vértebras, una cifosis dorsal, que está conformada prácticamente por 12 vértebras torácicas, y también tenemos una lordosis lumbar conformada por 5 vértebras. Finalmente tenemos una cifosis sacra. En general, todas las vértebras que conforman la columna comparten una serie de características generales. En esta imagen podemos observar la vista superior de una vértebra. Para analizarlo, la vamos a dividir en dos partes: una parte anterior y una parte posterior. Los vamos a delimitar a través de esta flecha. En la parte anterior encontraremos al cuerpo vertebral de forma más o menos cilíndrica. En este encontraremos un platillo vertebral superior y un platillo vertebral inferior. En esta imagen, pues lo que estamos viendo es el platillo vertebral superior. Ahora, los bordes anterior y posterior del cuerpo como tal difieren un poco entre sí, siendo el anterior una superficie prácticamente convexa, mientras que el borde posterior es ligeramente cóncavo. En cuanto a la mitad posterior, podemos encontrar o podemos ver más bien que tiene la forma de un arco. Este arco está conformado por diferentes estructuras que de adelante hacia atrás vamos a tener a nuestros pedículos, que están siendo señalados con una flecha de color rojo en este momento. Tenemos dos, uno derecho, uno izquierdo. Nuestras columnas, que voy a encerrar con un círculo de color naranja. Nuestras dos apófisis transversas, que voy a señalar con una flecha de color verde. Y finalmente tenemos a nuestras dos láminas, que voy a marcar de color azul. Y también tenemos a nuestra apófisis espinosa señalada con una flecha de color morado. Ahora, todo este arco deja un pequeño agujero en el centro, un agujero central, que se conoce como canal medular. Es por este canal por donde va a estar pasando la médula espinal. Ahora, si nos colocamos en una vista lateral, también podemos segmentar a la vértebra en dos partes, siendo la mitad anterior la que corresponda prácticamente al cuerpo vertebral. Ahora, de adelante hacia atrás, en la parte posterior o en la mitad posterior, podemos observar de nueva cuenta a uno de los pedículos que está siendo señalado en este momento. Tenemos también a nuestras columnas. Tenemos también
a nuestra apófisis transversa, las láminas quedan un poquito escondidas y también podemos observar a nuestra apófisis espinosa. En el caso de las columnas y en esta vista lateral, es importante destacar una cosa. En dichas columnas vamos a encontrar una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Prácticamente estas carillas articulares van a ser las que permitan el unir una vértebra arriba, una vértebra abajo. Entonces, el análisis del movimiento de columna se realiza siempre con base en dos vértebras, una superior y una inferior, como unidad fundamental para el movimiento. Si colocamos estas dos vértebras, podemos observar que se forma un espacio entre el platillo inferior de la vértebra superior y el platillo superior de la vértebra inferior. Dicho espacio es importante dado que ahí es donde se encontrará al disco intervertebral. Seguido de ello, podemos observar que se forma un agujero que queda muy delimitado por la parte posterior de los cuerpos, los pedículos y las columnas de ambas vértebras. Lo voy a marcar con color rojo, ese pequeño agujerito. A ese agujero se le denomina agujero de conjunción y este es muy importante porque por ahí es donde van a salir las raíces nerviosas que provienen de la médula espinal. El arco de ambas vértebras va a quedar unido por medio de las carillas articulares de las columnas, es decir, la carilla articular inferior de la vértebra superior se va a unir con la carilla articular superior de la vértebra inferior. Esto forma una articulación que se conoce como articulación cigapofisiaria. Y esta articulación es muy importante porque funciona como el fulcro de una palanca. Esa articulación cigapofisiaria es el punto de apoyo que utilizan las vértebras para realizar los movimientos de flexión y extensión, de manera que si tomamos a la cigapofisiaria como punto de apoyo, cuando se realizan los movimientos de flexión, el cuerpo vertebral se va a desplazar hacia abajo, mientras que el arco posterior, todo el arco que queda en la parte de atrás, se va a mover hacia arriba. Caso contrario, cuando se realiza la extensión, el cuerpo se va a mover hacia arriba y el arco se va a mover hacia abajo. Prácticamente funcionaría como si fuese una especie de sube y baja. Esto tiene también un efecto muy importante, dado que cuando se realizan los movimientos de flexión,
el agujero de conjunción tiende a incrementar su diámetro, es decir, se hace más grandote. Caso contrario, cuando realizas la extensión de la columna, los agujeros de conjunción tienden a cerrarse y a hacerse más chiquitos. Esto puede dar origen a la compresión de una raíz nerviosa. Para estabilizar a la columna en general, en este caso entendiendo la parte de la unidad funcional, existen una serie de ligamentos que abarcan todas las regiones de la columna. De adelante hacia atrás vamos a tener primero al ligamento longitudinal anterior. Este ligamento prácticamente pasa por el borde anterior de los cuerpos vertebrales. Seguido de este vamos a tener a nuestro disco intervertebral. Prácticamente este une al platillo vertebral inferior de la vértebra superior con el platillo superior de la vértebra inferior. Más atrás vamos a encontrar de color azul a nuestro ligamento longitudinal posterior. Ese ligamento longitudinal posterior pasa prácticamente por el borde posterior de todos los cuerpos vertebrales. A continuación, vamos a tener a un ligamento que se llama ligamento amarillo. Prácticamente, este se va a ubicar por dentro del canal medular, uniendo prácticamente las láminas las láminas de cada vértebra. Lo puedes ver resaltado en este momento con color azul. También vamos a encontrar ligamentos que se van a ubicar entre las apófisis transversas. A estos se les va a conocer como ligamentos intertransversos. De manera similar, aunque aquí no lo representa Visible Body, también hay ligamentos que se encuentran entre las apófisis espinosas, que se van a conocer como ligamentos interespinosos. Y el último ligamento, el más posterior que vamos a encontrar, es el ligamento supraespinoso. Ese ligamento supraespinoso prácticamente pasa por el vértice de todas las apófisis espinosas. Ahora, si la columna hace una extensión, se va a mover hacia acá atrás. Ese movimiento va a causar que nuestro ligamento longitudinal anterior se tense y en consecuencia limite el movimiento. Caso contrario, todos los ligamentos que se encuentran en la parte de atrás, es decir, ligamento longitudinal posterior, ligamentos amarillos, ligamento supraespinoso, los intertransversos, se van a distender. Durante el movimiento de flexión, prácticamente ocurre lo contrario. Se va a mover hacia acá y entonces nuestro ligamento longitudinal anterior se distiende y prácticamente los que se tensan son todos los ligamentos que se encuentran por la parte de atrás. El supraespinoso, el ligamento amarillo, los intertransversos y el ligamento longitudinal posterior. Ahora, si la columna realiza una inclinación, se van a tensar los ligamentos contrarios al lado al que se está realizando el movimiento. Es decir, si la columna se inclina hacia el lado derecho,
se van a tensar los ligamentos intertransversos del lado izquierdo. Si la columna se inclina hacia nuestro lado izquierdo, se van a tensar los ligamentos intertransversos del lado derecho. Una estructura que no mencionamos anteriormente en las limitantes de movimiento es el disco intervertebral, ya que para hablar de su mecánica, primero tenemos que identificar que el disco intervertebral se conforma por un núcleo pulposo, que vas a ver de color rojo, y un anillo fibroso. Prácticamente puedes visualizar al disco intervertebral como si fuera un chicle bubaló. El relleno líquido es el núcleo pulposo y el chicle como tal es el anillo fibroso. Dicho esto, cuando la columna se mueve, el núcleo pulposo tiende a desplazarse y también tienden a comprimirse algunas partes del anillo fibroso. De manera que tanto desplazamientos como compresiones funcionan de la siguiente manera. Vamos a representar al núcleo pulposo. Recuerda, aquí está adentro, es de color rojito. Ok. Si nuestra columna realiza un movimiento de flexión, se va a comprimir la parte anterior del anillo fibroso. Eso va a ocasionar que el núcleo pulposo se desplace hacia posterior. Ocurre todo lo contrario cuando realizamos un movimiento de extensión. En la extensión se comprime la parte posterior del anillo fibroso y eso empuja hacia adelante al núcleo pulposo. En las inclinaciones ocurre algo similar. El anillo se va a comprimir del lado que se realiza la inclinación y el núcleo se va a desplazar hacia el lado contrario. De tal manera que si tú te inclinas hacia el lado derecho, la compresión se realiza en la parte derecha del anillo fibroso y el núcleo pulposo se va a desplazar hacia la izquierda. De tal manera que este comportamiento para flexión, extensión, los ligamentos y las partes eh, tienen una tendencia similar en cada región de la columna. Pese a esto, hay ciertas especificaciones que diferencian a cada región de la columna. Por ejemplo, los músculos que mueven a la columna van a depender de el segmento que se esté analizando. A continuación, hablaremos un poco de las características particulares que presenta cada segmento de la columna. En el caso de las vértebras lumbares, estas van a ser vértebras que van a destacar por tener cuerpos vertebrales muy amplios, dado que es una importante región para la carga de peso. Además de esto, las apófisis espinosas de esta zona tienen una forma similar a un cuadrado y también tienden a ser muy amplias. Por otro lado, los agujeros de conjunción también en esta región suelen ser más grandes de lo normal. Recuerda que estos agujeros de conjunción
son muy importantes para la salida de las raíces nerviosas. De los segmentos lumbares también destaca la posición de sus carillas articulares para formar a la articulación cigapoficiaria. En este caso, las carillas articulares superiores se encuentran orientadas hacia la línea media y hacia atrás, mientras que las carillas inferiores, que no se ven en la imagen, se van a orientar hacia adelante y hacia afuera. De una manera más específica, podemos decir que estas carillas se encuentran orientadas a 45 grados de nuestro eje transversal y a 90 grados de nuestro eje sagital, dándola como resultado pues la orientación que estábamos mencionando hace un instante. Debido a esto, la columna lumbar se encuentra limitada en cuanto a su movilidad, siendo el movimiento más amplio el de flexión y extensión, con una amplitud aproximada de 70 grados. De todos los segmentos lumbares, la unión entre el segmento L5 y S1 es la que mayor movilidad va a aportar. Como puedes ver, en comparación a la flexión, las rotaciones e inclinaciones se van a encontrar sumamente limitadas. De nueva cuenta, esto obedece a la posición que tienen las carillas articulares. Dificultan demasiado la capacidad que tienen para rotar o para inclinarse. Además, también estos valores que tienes en pantalla de rotación e inclinación suelen variar un poco en cuanto a la literatura que revises. Por ejemplo, Capanghi, en sus libros de fisiología articular, indica que para cada segmento lumbar en un movimiento de rotación, cada segmento te va a aportar 2 grados como tal. Acá difiere un poquito entre 1, 1.5 e incluso hasta 3 grados de movimiento. Como ya se mencionó anteriormente, la columna lumbar permite un mayor grado de movimiento en flexión y en extensión. Ambos movimientos van a estar íntimamente relacionados con el movimiento de la pelvis. La pelvis te puede generar movimientos de anteversión y de retroversión. Cuando hablamos de una anteversión pélvica, significa que la espina ilíaca anterosuperior se mueve adelante y hacia abajo. Cuando hablamos de la retroversión pélvica, la espina ilíaca anterosuperior se va a mover hacia atrás y hacia arriba. De manera que cuando tú realizas una anteversión de la pelvis, la columna lumbar tiende a hacer una extensión. Cuando la columna hace una flexión, generalmente la pelvis realiza un movimiento de retroversión pélvica. Esta relación entre los movimientos de la pelvis y el movimiento de la columna se justifica o tiene su explicación en los orígenes e inserciones de los músculos que actúan a este nivel. Por ejemplo, existen músculos que de manera directa o indirecta pueden causar la extensión de la columna. De manera directa, podemos identificar prácticamente a músculos como van a ser el cuadrado lumbar, siendo uno de los más importantes, y a un conjunto que se conoce como extensores o erectores de columna, donde podemos encontrar músculos como el longuísimo o el iliocostal. Ahora, estos van a realizar directamente
la extensión de la columna lumbar. Aunado a ello, van a existir músculos que de manera indirecta provoquen la extensión de la columna lumbar, porque lo que van a causar es una anteversión de la pelvis. En este caso, podemos mencionar músculos como el recto femoral, el tensor de la fascia lata, los glúteos menor y medio, además de los aductores. Esto obedece a los puntos de inserción que tienen estos músculos. Ahora, otro músculo muy importante vinculado con esta relación es el psoas ilíaco. En este caso, recuerda que el psoas se va a originar en la parte anterior de los cuerpos vertebrales lumbares y de ahí se va a dirigir hacia la cara endopélvica del coxal, encontrando finalmente su inserción distal en el trocánter menor del fémur. Por lo que se puede decir que es un músculo que actúa de manera poliarticular. Puede actuar en la articulación coxofemoral y también puede actuar a nivel de la columna lumbar. Entonces, cuando se contrae el psoas y la columna se mantiene como punto fijo, el movimiento que va a resultar es una flexión de la cadera. Recuerda que lo manejamos en algún momento. El principal flexor de la cadera es el psoas ilíaco. Contrario a esto, si nosotros cambiamos el punto fijo, es decir, contraemos el psoas, pero ahora la cadera, la articulación coxofemoral, se queda quietecita, el movimiento resultante es jalar los cuerpos vertebrales hacia adelante y hacia abajo, hacia arriba, generando la extensión de la columna lumbar. Por otro lado, la flexión de la columna lumbar es realizada por la musculatura abdominal. En este caso, va a depender de músculos como el recto abdominal, los oblicuos y el transverso. Si te fijas, todos estos comparten o tienen la inserción a nivel de parrilla costal y también lo van a tener a nivel de la pelvis. De ahí, de nueva cuenta, resalta esta relación entre pelvis y columna. De todos estos, el más importante va a ser nuestro músculo transverso abdominal. Ese transverso abdominal lo tienes ahorita en pantalla. Como puedes ver, tiene forma de abanico. Es un músculo amplio y que precisamente por esta amplitud y esta forma le va a brindar muchísima estabilidad a la región de la columna lumbar. Cuando éste se contrae, lo que hace es prácticamente acercar tanto a la parrilla costal y a la pelvis. De hecho, si te fijas, cuando esto ocurre, ese transverso abdominal jala la espina ilíaca antero superior hacia arriba y hacia atrás, generando un movimiento de retroversión pélvica, que entonces mantiene la relación que decíamos hace rato. Si tú haces la flexión de la columna, la pelvis hace un movimiento de retroversión pélvica. Este músculo es fundamental entrenarlo durante todos los procesos de rehabilitación de la columna lumbar. Continuando con segmentos más hacia arriba, es decir, con la columna dorsal, podemos observar que de entrada los cuerpos vertebrales van a ser menos voluminosos. Un detalle importante en esta región es la formación de las articulaciones costovertebrales. Como puedes observar, en estos cuerpos vertebrales vamos a encontrar
dos carillas articulares extra. Prácticamente están ubicadas en la porción posterolateral del cuerpo vertebral. Estas carillas van a servir como punto de apoyo para las costillas y prácticamente también podemos observar que hay más carillas articulares en el vértice de nuestras apófisis transversas. De manera que, si lo podemos concluir, en realidad hay 4 carillas articulares en una vértebra dorsal que van a permitir la articulación con 2 costillas. En este caso también podemos resaltar que aparte de estas carillas articulares para formar las articulaciones costovertebrales, también vamos a tener que la apófisis espinosa de esta región es más afilada y va a tener una mayor dirección hacia abajo y hacia atrás, muy contrario a lo que se veía en segmentos lumbares. También es importante destacar que en este caso las carillas que van a formar a las articulaciones sigapofisiarias también van a tener cierta orientación. En este caso, las carillas articulares superiores se van a encontrar orientadas hacia afuera y hacia atrás, mientras que las carillas articulares inferiores van a estar viendo hacia adentro y hacia adelante. Específicamente se puede decir que las carillas están orientadas a 20 grados del eje transversal y a 60 grados de nuestro eje sagital. Entonces, con base en esto, podemos decir que la región dorsal aparentemente presentaría mayor grado de movimiento que la columna lumbar. Sin embargo, es importante destacar que el movimiento de flexión y extensión en la región dorsal es menor que en la región lumbar. Pese a esto, la región dorsal va a permitir mayor rango de movimiento en lo que es la inclinación y rotación de la columna. En esta tabla podemos resaltar lo siguiente. Para los movimientos de flexión e inclinación, el segmento de transición importante es el de T11 y T12, ya que este va a aportar mayor amplitud de movimiento. Ahora, si observamos la rotación de la región dorsal, el segmento que mayor amplitud aporta es el de T1 y de T2, dato que se va a relacionar más adelante con la capacidad de movimiento que presenta la columna cervical. En suma, un hecho importante es que la región dorsal es vital para el movimiento costovertebral durante las fases de inspiración y expiración de la ventilación espontánea. En este caso, el movimiento de las costillas es algo similar a la asa para tomar una cubeta. Entonces, cuando nosotros realizamos la inspiración, las costillas o la articulación costovertebral se va a desplazar hacia arriba. Cuando pasamos a la expiración, cuando soltamos el aire, las costillas tienden a moverse hacia abajo. Esto en realidad se puede volver un poco más complejo, como lo iremos desarrollando a continuación. Entonces, durante la fase inspiratoria, las costillas se van a mover hacia arriba
Y esto va a depender principalmente de nuestro diafragma y también de otros músculos como pueden ser los intercostales externos, los escalenos, el esternocleidomastoideo, pectoral mayor, pectoral menor e incluso nuestro serrato anterior. Una consecuencia importante de la actividad de estos músculos la tienes en este momento en pantalla. Y es que durante una fase inspiratoria, el diámetro sagital y transversal de toda la caja torácica tiende a incrementar. Este hecho tiene sentido ya que cuando esto ocurre, lo que se busca es incrementar el volumen y permitir una mayor expansión pulmonar para mejorar o permitir precisamente mantener una ventilación apropiada. Por el contrario, durante la fase expiratoria, el parénquima pulmonar tiene que retraerse porque pierde volumen de aire. En consecuencia, las costillas tienden a moverse hacia abajo. Esto va a depender de la actividad de músculos como el recto abdominal, los oblicuos externo o interno y también los intercostales internos. Algunos accesorios pueden ser el músculo serrato postero inferior e incluso también puede participar nuestro músculo cuadrado lumbar. Por lo tanto, contrario a la inspiración, durante una fase expiratoria, el diámetro sagital y transversal de la parrilla costal tiende a disminuir, precisamente porque hay pérdida de volumen a nivel de los pulmones y por todo esto podemos concluir que el segmento dorsal tiene una importante acción para la ventilación espontánea del ser humano. El último segmento que nos falta por revisar es la columna cervical. Y de ellas, o de este segmento, podemos decir que prácticamente es el que mayor movilidad va a presentar. Esto se debe a las características de sus superficies articulares y a las formas que tienen las vértebras más superiores, es decir, el atlas y el axis. En términos generales, se puede decir que los cuerpos vertebrales de una vértebra cervical son pequeños y además en los platillos superiores de cada vértebra, de cada cuerpo, vamos a encontrar dos prominencias óseas que se llaman apófisis unciformes, las cuales van a permitir dar mayor congruencia entre las superficies articulares al momento de unirse. Otra característica importante es que sus apófisis transversas son sumamente pequeñitas y además de eso van a tener un pequeño agujero, un orificio que recibe el nombre de agujero transverso o bien agujero vertebral, por donde va a pasar la arteria vertebral. Entonces vamos a tener dos, una arteria vertebral del lado derecho, una arteria vertebral del lado izquierdo. Ambas arterias van a subir prácticamente desde la vértebra C6 hasta C1. Después de esto van a entrar por el agujero magno en el occipital y van a formar lo que se conoce como polígono de Willis. Ese polígono de Willis prácticamente va a dar origen a todos los vasos sanguíneos que van a irrigar al encéfalo. En el caso de las arterias vertebrales,
de manera general, las carillas articulares superiores se van a encontrar orientadas completamente hacia atrás. Prácticamente van a estar inclinadas a 45 grados del eje sagital. En el caso de las carillas articulares inferiores, igual van a estar orientadas 45 grados del eje sagital, pero prácticamente van a estar viendo hacia adelante completamente. De manera que si se visualiza tanto desde la parte anterior como de la parte posterior, podemos observar que prácticamente asemejarían como que son planas. Sin embargo, al momento de visualizar a la cigopoficiaria por la parte lateral, pues nos damos cuenta de que prácticamente están realmente en diagonal. Un último detalle importante de las vértebras cervicales es que en general sus apófisis espinosas van a presentar un vértice que se encuentra bifurcado. El hecho de que esté bifurcado precisamente tiene mucha relevancia cuando este segmento realiza el movimiento de extensión, ya que el cuerpo vertebral es muy chiquitito, el espacio entre ellas es muy pequeño. Si la apófisis no estuviese bifurcada, las espinosas chocarían muy rápido entre sí. Entonces, el hecho de que esté ligeramente abierta, partida así como en dos piecitos, pues precisamente permite que se intercalen apófisis entre espinosa sobre otra apófisis espinosa. Como ya lo mencionamos, la columna cervical es el segmento que mayor movilidad va a presentar. Como se puede observar en la pantalla, la tabla muestra los rangos de movimiento a partir de C2 y C3. Esto obedece a que los segmentos atlanto-occipital y el segmento atlantoaxial siguen un comportamiento hasta cierto punto distinto al movimiento general que vimos al inicio de este video. De hecho, gracias prácticamente a estos dos segmentos que menciono, se dice que precisamente la columna cervical pues tiene mayor capacidad de movimiento. Para hablar un poco más de esto, primero tenemos que entender o recordar que el atlas es nuestra primera vértebra cervical y que prácticamente carece de cuerpo vertebral. A esta la podemos partir en dos partes, igual que lo hicimos de manera general, una parte anterior y prácticamente una parte posterior. En esta imagen, o lo que tenemos en pantalla, tenemos tanto la vista superior, que corresponde a la letra A, y la vista inferior, que corresponde a la letra B. En el caso de la vista superior, de adelante hacia atrás vamos a encontrar una serie de estructuras relevantes, empezando por el tubérculo anterior, por dentro de lo que es el agujero que queda en el atlas, podemos encontrar dos protuberancias que se llaman masas laterales. Esas dos masas laterales son importantes porque en ellas vamos a encontrar un ligamento que las va a mantener unidas, que se conoce como ligamento transverso. Más adelante veremos para qué sirve este ligamento transverso. También podemos observar que las carillas articulares superiores de nuestro atlas tienen una forma como de piecitos viendo hacia la adelante y hacia la línea media. Prácticamente estas dos carillas van a ser superficies cóncavas. También podemos ver que existen nuestras apófisis transversas, donde vamos a encontrar al agujero vertebral o agujero transverso, que ya mencionamos sirve para dar paso a la arteria vertebral. En el caso de la cara inferior, podemos destacar dos cosas. La primera
es que en la parte posterior de lo que es el tubérculo anterior, vamos a encontrar una faceta articular para la apófisis odontoides de nuestro axis. También podemos resaltar que en esta cara inferior, las carillas articulares inferiores van a tener forma circular y van a ser dos superficies convexas. La forma de las carillas articulares tanto superiores como inferiores es fundamental para comprender por qué este segmento o estos dos segmentos son los que tienen mayor capacidad de movimiento. En cuanto al axis, resalta lo siguiente. La primera imagen que tienes en pantalla presenta una vista lateral de la vértebra. Entonces, de adelante hacia atrás, podemos reconocer que nos presenta a la apófisis odontoides y prácticamente la parte anterior de esta apófisis odontoides va a presentar una faceta articular o una carilla articular. Esta carilla prácticamente se va a unir a lo que acabamos de mencionar en el atlas. La carilla que estaba en el tubérculo anterior, bueno, se une con esa. Y ahí es donde se va a formar la articulación atlantoaxial. Además de esto, en el axis podemos observar las carillas articulares superiores e inferiores. Obsérvese que las carillas articulares superiores van a presentar una forma circular y prácticamente son superficies cóncavas para ser congruentes con las carillas inferiores del atlas. Sin embargo, las carillas articulares inferiores comienzan a adoptar una posición similar al resto de las carillas que presentan todas las vértebras de la región cervical, es decir, inclinadas a 45 a 45 grados del eje sagital y orientadas hacia adelante. Entonces, como recordarás, prácticamente a partir del segmento C2 y C3, el movimiento ya es similar a lo que hemos platicado el resto o en la parte previa de la clase. Ahora, esa apófisis odontoides, como decíamos, articula prácticamente con la parte anterior del atlas. Dicho eso, la odontoides prácticamente forma el cuerpo de nuestro atlas y esa apófisis odontoides se mantiene prácticamente en su lugar porque el ligamento transverso es el que va a encargarse precisamente de dejarla en esa posición. Entonces, al ser un ligamento, pues va a haber momentos donde se encuentre bajo cierta tensión mecánica. Para entender cómo sucede entonces tanto el movimiento a nivel atlanto-occipital como atlantoaxial, tenemos que revisar las siguientes imágenes, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos aquí son las articulaciones atlanto-occipitales. En este caso, no perdamos la referencia, esto es anterior y esto es posterior. Tenemos a la flexión y tenemos a la extensión. Cuando realizamos el movimiento de flexión, el arco anterior del atlas prácticamente se va a desplazar también hacia abajo, mientras que el arco posterior se va a mover hacia arriba. En este caso,
prácticamente las carillas articulares que corresponden al occipital van a realizar un movimiento de rotación, un giro hacia atrás, lo que prácticamente llevaría al cráneo hacia adelante. ¿Ok? En el caso de la extensión, se produce prácticamente lo contrario. El arco anterior del atlas se mueve hacia arriba y el arco posterior se mueve hacia abajo. En este caso, las carillas articulares del occipital se van a mover en un giro, en una rotación hacia adelante, dando como resultado que entonces el resto del cráneo se mueva hacia atrás. A la par de que esto ocurre, en el segmento atlantoaxial ocurre lo siguiente. Si hablamos de una flexión, se va a formar un pequeño bostezo en la parte superior entre el arco anterior y la apófisis odontoides. El bostezo lo acabo de marcar en un círculo de color naranja ahí en pantalla. Y ese desplazamiento de la apófisis odontoides prácticamente se va a ver limitado por el ligamento transverso. Además, en este caso, las carillas articulares inferiores del atlas van a rotar en un sentido posterior. Durante la extensión, prácticamente ocurre lo contrario. El bostezo que va a producirse entre atlas y odontoides va a realizarse en la parte inferior y va a ser limitado de nueva cuenta por el ligamento transverso, mientras que las carillas articulares inferiores del atlas van a rotar en sentido anterior. Si hablamos de las rotaciones, el segmento que mayor capacidad de rotación presenta es el atlanto occipital. Durante una rotación lo podemos resumir de la siguiente manera. Utilizando la imagen que tenemos en pantalla, esto sería anterior, esto sería posterior, esto es lado derecho y esto es lado izquierdo. Supongamos que se realiza una rotación hacia el lado derecho. El cráneo como tal se va a mover hacia el lado derecho, por lo que las carillas articulares del occipital de nuestro lado derecho se van a mover hacia atrás y hacia afuera. Ahí estoy poniendo las flechas de color verde en este momento. Y además, la porción derecha de nuestro ligamento transverso se va a ver distendida. Contrario a esto, las carillas articulares del occipital en el lado izquierdo se van a mover hacia la línea media, hacia medial y hacia adelante. Este desplazamiento va a generar precisamente la tensión de la porción izquierda de nuestro ligamento transverso. Entonces, si haces la rotación hacia el lado izquierdo, pues estos mecanismos de desplazamiento y de tensión prácticamente lo único que hacen es invertirse. En el caso de las inclinaciones, la cosa funciona más o menos igual. En pantalla tienes una vista frontal. Vamos a poner que esto es el lado derecho y esto es el lado izquierdo.
Ahora, supón que se realiza una inclinación hacia el lado izquierdo. En el hemicuerpo izquierdo, la articulación atlanto-occipital, estoy marcándola con color rojo, se va a desplazar hacia adentro y hacia abajo. Mientras que la atlantoaxial se va a mover hacia adentro y hacia arriba. En el hemicuerpo del lado derecho, la articulación atlanto-occipital se va a mover hacia afuera y hacia arriba. Mientras que la atlantoaxial derecha se va a mover hacia afuera y hacia abajo. Si realizas la inclinación hacia el lado derecho, pues el sentido de las flechas que tienes en la pantalla se invierte nada más. A este punto, como probablemente ya lo notaste, los segmentos más altos de la columna están íntimamente relacionados con los desplazamientos del occipital. Como sabemos, pues este hueso forma parte del cráneo, lo que nos lleva a la conclusión de que todo el cráneo y cara están íntimamente relacionados con los movimientos de la columna, ya sea por inserciones musculares ligamentarias o bien por las superficies articulares y los movimientos que éstas realizan. Lo que nos lleva al último segmento a revisar, que es la articulación temporomandibular. Actualmente se sabe que existe una relación tanto mecánica como fisiopatológica en los movimientos de la ATM y la columna vertebral. Esto obedece a múltiples factores, no nada más la parte mecánica. Para hablar de esta articulación, primero tenemos que recordar que es la única articulación que va a trabajar de manera sincronizada. Es decir, si se mueve la del lado derecho, se tiene que mover la del lado izquierdo. Además, esta articulación se va a conformar prácticamente por dos huesos, tanto el temporal como la mandíbula. En el caso de la mandíbula, recordemos que tiene tres partes: un cuerpo, donde prácticamente ubicamos a las piezas dentarias, un ángulo y una rama que tiene un trayecto más o menos vertical. Además de esto, también podemos identificar una cara interna de la mandíbula y una cara externa de la mandíbula. Esto es importante porque en esas caras internas y externas podemos encontrar diferentes inserciones musculares. De todo esto, las partes que más nos importan van a ser la rama mandibular, porque en ella vamos a encontrar dos prominencias óseas. De adelante hacia atrás vamos a encontrar una apófisis coronoides, que corresponde prácticamente a la inserción del músculo temporal, y justo por detrás de ella vamos a encontrar al cóndilo, que forma a la articulación temporomandibular. Este cóndilo es una superficie convexa que va a ser más grande de manera transversal que de manera sagital. Por otro lado, tenemos también a nuestro hueso temporal. En este caso, después de lo que constituye prácticamente el arco cigomático, vamos a encontrar una superficie cóncava y excavada que se conoce como la glena del temporal. Esta glena del temporal queda justo por delante del conducto auditivo externo, y esa glena del temporal es la parte que se va a unir con el cóndilo mandibular para formar la ATM. Cuando ambos quedan unidos,
podemos decir que el cóndilo se tiene que posicionar de una manera específica. Si dividimos la región en cuadrantes, ese cóndilo se tiene que posicionar en el cuadrante anterosuperior de la glena para que se considere que existe una adecuada congruencia articular. Esto recuérdalo porque lo retomaremos más adelante. Ahora, para conservar esta congruencia articular entre las dos superficies, hay un elemento extra. Existe un pequeño disco articular entre la glena y el cóndilo que va a permitir amortiguar el roce entre superficies y que además de esto es un disco que es móvil. El movimiento de este disco se va a ver limitado tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás. En este caso, las imágenes que tienes ahorita en pantalla son vistas laterales de la ATM. No pierdas la referencia, esto es anterior, esto es posterior. Igual acá anterior y esto posterior. Entonces, por la parte de atrás, el disco intervertebral, el disco articular de la ATM se va a encontrar limitado por un tejido que se conoce como tejido retrodiscal. Lo estoy poniendo en color azul y aquí dice TR. Ese tejido retrodiscal es sumamente elástico y también es altamente vascularizado. Por la parte de adelante, ese disco articular va a estar limitado, contenido por el fascículo superior del pterigoideo lateral. Más adelante hablaremos también del funcionamiento que tienen tanto el tejido retrodiscal como el fascículo superior del pterigoideo lateral, porque para mover a la ATM vamos a tener músculos como los masseteros, los temporales, los pterigoideos medial y lateral, el digástrico que forma parte de los suprayoideos y músculos que también van a ser infrayoideos. Todos estos van a trabajar para provocar los movimientos de apertura y cierre mandibular. Sin embargo, no todos trabajan haciendo los dos movimientos. Cuando veamos el análisis del movimiento ya completo, veremos en qué momento participa cada uno de ellos. Para poder entender cómo es que se mueve nuestra ATM, primero es importante considerar dos cosas. Uno, el concepto de oclusión céntrica, que prácticamente se define como la posición de las piezas dentales con la boca cerrada. Cuanto mayor sea el contacto entre las piezas dentales con una adecuada alineación, mejor oclusión céntrica existe. Se dice que estamos en una oclusión céntrica adecuada. Y el otro es el concepto de relación céntrica. Este se va a definir como la posición más alta de los cóndilos en la glena, lo que va a permitir una adecuada rotación de la superficie condilar. O sea, si recuerdas, hace rato mencionamos que el cóndilo siempre tiene que ubicarse en el cuadrante antero superior de la glena. Bueno, esa posición en ese cuadrante es su posición de relación céntrica. El hecho de que el cóndilo se encuentre en esta posición facilita que cuando tú realices la apertura de la boca, el cóndilo realice dos tipos de movimiento. En un primer instante, el cóndilo va a realizar un movimiento de rotación. Este movimiento de rotación facilita prácticamente el inicio de la apertura de la boca, básicamente entre 2 y 2.5 centímetros de apertura bucal.
Seguido de este movimiento de rotación, para abrir completamente la boca, el cóndilo tiene que hacer un movimiento de desplazamiento en un sentido anterior. Es decir, sale completamente de la glena. Dicho esto, este movimiento que tiene que realizar el cóndilo, este par de movimientos que realiza, es relevante porque se dice que es difícil tener una buena oclusión con una buena relación céntrica, ya que se pueden modificar entre sí. En términos mecánicos y por las razones expuestas, conviene que la ATM tenga una buena relación céntrica. ¿Por qué? Porque va a producir una adecuada movilidad tanto para la apertura como para el cierre. Dicho esto, ahora sí podemos ir poniendo piezas en su lugar. En esta imagen tú puedes ver tanto la apertura como el cierre de la boca. En el caso de la apertura de la boca, ya vimos que el cóndilo primero tiene que realizar una rotación en el interior de la cavidad glenoidea. Esto va a ocasionar que la boca se abra aproximadamente 2 centímetros. Después de esto, tiene que hacer un desplazamiento hacia adelante, saliendo prácticamente de la glena para completar la apertura bucal. Todo esto, todo este movimiento del cóndilo, tiene que ser acompañado por el disco articular. El movimiento de ese disco articular va a colocar en tensión al tejido retrodiscal. Para generar la apertura de la boca, los movimientos que van a participar van a tender a jalar el cuerpo de la mandíbula hacia abajo, por lo que los que principalmente se van a involucrar van a ser los músculos suprayoideos e infrayoideos. Los infrayoideos prácticamente lo que van a hacer es mover ligeramente al yoides para ajustar el punto de palanca de los suprayoideos. Ahora, otro músculo que tiene una actividad importante para esta apertura bucal es la porción inferior del pterigoideo lateral, ya que esta porción inferior se va a encargar prácticamente de jalar el cóndilo mandibular hacia adelante, facilitando el desplazamiento anterior del mismo. Contrario a esto, durante todo el cierre de la mandíbula, los movimientos del cóndilo van a darse en sentido inverso. Es decir, ahora se va a trasladar o desplazar hacia posterior y luego va a rotar hacia atrás dentro de la cavidad glenoidea para volver a su posición original y colocarse en el cuadrante antero superior de la glena. De igual manera, todo esto tiene que ser acompañado por el movimiento del disco articular. Sin embargo, para evitar que el disco se mueva demasiado hacia atrás, se tiene que activar la contracción de la porción superior del pterigoideo lateral. En este caso, pues el tejido retrodiscal deja de experimentar tensión mecánica y también pues se entiende que la mandíbula en este caso se tiene que mover hacia arriba, por lo que para generar este movimiento los músculos que van a estar ayudando van a ser el macetero, el pterigoideo medial y los músculos temporales. Es así como prácticamente se da el movimiento en la ATM.
Recuerda que estos dos procesos tienen que ocurrir de manera sinérgica cuando tú mueves la boca, tanto para apertura como para el cierre. Y pues hasta aquí los temas del día de hoy. Por mi parte es todo. Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribir y pues nos estamos viendo.